¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es martes y en este martes, todos los martes, está conmigo Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y saludamos a Roberto Vélez del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Saludos, Ale. Ale, en este espacio hemos hablado mucho, y lo hemos hablado demasiado tiempo, pero así pasa en la pandemia, de qué va a pasar en términos de educación, la decisión de pues 1 año y medio no ir a clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre decíamos que no nos dábamos cuenta de la magnitud del daño que esto podía. Y ahora empezamos a tener alguna idea, empezamos a hacer estudios, entre otras cosas porque los chavos van poco a poco regresando. Por cierto, no en la UNAM, y lo digo de una vez, estoy muy molesto, regresen en la UNAM, ya están todos vacunados. Bueno, pero en otras partes van regresando poco a poco. No hemos visto grandes rebrotes en las escuelas, por suerte, porque van regresando con cuidado, no están. Pero empezamos a medir el daño que esta pandemia causó a la educación y las decisiones sobre la pandemia en muchos países. Y hay un primer estudio, working paper, le dicen en inglés, que hizo el centro, y por eso invitamos a Roberto. Ale. Sí, muchísimas gracias. Y como decías, Carlos, anticipamos desde que estábamos con las escuelas cerradas a la mitad de la pandemia, las brechas en el aprendizaje, brechas socioemocionales que se estaban generando en las generaciones de chavos que no estaban yendo a la escuela de manera presencial. Sabíamos también que la situación iba a ser sumamente crítica, particularmente para México, y sabíamos que las cifras que empezaran a surgir después de la pandemia iban a ser pues como muy, muy complicadas y que iban a pintar un panorama mucho más demoledor de lo que ha puesto sobre la mesa la CEP hasta el momento. Muy importante empezar a ver un mapa de realmente con datos de qué tamaño es la pérdida de aprendizaje, algo que anticipábamos y que se demuestra con datos en este reporte que escriben es precisamente las familias más vulnerables, las familias con menos recursos, fueron las más abandonadas, a las que les pegó esto de manera pues, mucho más dura y en donde el reto es todavía más complicado. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que este es un tema central porque es el que pues va a acarrear gran parte del choque permanente, ¿no? Del costo permanente de la pandemia. Y bueno, ustedes dos saben muy bien el tipo de trabajo que hacemos en el CEI, enfocado a análisis sobre movilidad social intergeneracional, en el sentido de cómo le pegan las condiciones de origen a las personas, o cómo impactan las condiciones de origen a las personas y sus opciones de logro en la vida. Y pues era natural, ¿no?, que intentáramos analizar este choque desde esa perspectiva. Ha habido esfuerzos para analizar el impacto de la pandemia sobre los aprendizajes de la población, pero nosotros con este enfoque en movilidad lo que decíamos es, se queda únicamente en el tiempo en el que estuvimos fuera de clases, el costo equivalente, o hay un costo acumulado que se añade a este costo de corto plazo, ¿no? Y entonces hicimos un esfuerzo en dos sentidos. Uno, en términos de replicar otro tipo de ejercicios que se han hecho, pero no solamente incluyendo diferencias en recursos educativos de los hogares, sino también diferencias en recursos económicos de los hogares, ¿no? Porque esta combinación de factores te da las posibilidades de mitigación, ¿no?, de cada uno de los hogares desde lo privado, en un contexto donde hay un programa de educación a distancia que no sabemos realmente cuál es su efectividad. El impacto real, ¿verdad? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros ahí trabajamos con escenarios alternativos de nula efectividad hasta de efectividad perfecta, ¿no? Pero agregado a eso, incorporamos dos cosas. Una, la dimensión regional. La encuesta de movilidad que nosotros levantamos cada 6 años nos permite hacer desagregaciones para 5 grandes regiones, la última que levantamos, y entonces tomamos en cuenta las diferencias regionales con base en una población para la cual tenemos información de origen. Y por otro lado, tomamos en cuenta el hecho de que no esperamos que el impacto sea único en el corto plazo,
sino que ese golpe que nos dan en el corto plazo en términos de aprendizajes genera un efecto acumulado en el tiempo, ¿no? Y entonces eso hay que modelar, ¿no? Y eso hacemos. Para entender esta segunda parte, imaginen ustedes que tenemos a 2 niños, ¿no? Y llegan a cierto grado escolar, van a arrancar con la escuela, y llegan en distintos niveles de capacidades, ¿no? Con algo distinto en la mochila. Y la gran pregunta es si ante el choque inmediato de la pandemia, todos los niños llegan preparados para cursar el año que les toca, ¿no? Entonces, en el extremo, que no va a ser tan inusual, vas a tener a niñas y a niños que no van a estar preparados para aprender la currícula que está programada para ese año escolar. No van a aprender nada, ¿no? Y entonces se van a ir quedando más atrás. El otro extremo es cuando tienes a una niña o a un niño que van por arriba de la currícula, ¿no? Y que entonces van a ese salón, entran y tampoco aprenden nada porque ya todos lo sabían, ¿no? Pero digamos, nosotros estamos pensando más en el primer caso, que es esas niñas y esos niños que llegan y no van a estar en condiciones o no están en condiciones de aprender, ¿no? Y entonces ahí se acumula. ¿Y cómo se va viendo el resultado? Por lo menos en algunos mapas en el estudio no se ve muy bien, es decir, sí, digamos, las consecuencias fueron graves. Sí, una vez que tomamos en cuenta estas diferencias regionales y este efecto acumulado, además de los recursos económicos diferenciados entre los hogares, a nivel nacional lo que observamos es, en el mejor escenario posible, que es el de efectividad perfecta del modelo a distancia, el equivalente en pérdida de aprendizaje es de 1.3 años, ¿no? Entonces, o sea, imagínense que tenemos a una estudiante de tercero de secundaria que hace su examen de Planea y entonces va a sacar un resultado equivalente con esa corte que nosotros estábamos tomando como limpia, sin choque, equivalente a 1.3 años menos, ¿no? Y eso, si lo colocamos en un escenario donde el modelo a distancia no fue efectivo ni por asomo, ese 1.3 crece arriba de 2 años. Eso a nivel nacional, ¿no? Ahora, si eso lo calculamos a nivel regional, la región que queda mejor parada es el centro del país, ¿no? Okay. Que es Ciudad de México y todos los estados alrededor. Estado y este de México. Rango, exacto, este rango de nula efectividad hasta máxima efectividad se mueve más o menos entre 1 año y 1.5 años. Pero la situación más grave es cuando nos movemos a la región sur, que es básicamente Guerrero, Chiapas, Oaxaca, nuestros estados de la península y Veracruz y Tabasco, ¿no? Que es un mapa que hemos visto muchas veces, esa es la tragedia, ¿no? Que sí, es un mapa que se replica, sí, en distintas dimensiones, ¿no, Ale? Exacto, y creo que entrando a esta pandemia y sabiendo los rezagos, las desigualdades que había en nuestro país, este mapa que hemos visto tantas veces, la tragedia era aplicar un modelo nacional pensando que para todos iba a funcionar igual, cuando la verdad es que podíamos anticipar que no le podíamos poner datos como los que tú le estás poniendo hoy, pero podíamos anticipar que de alguna manera esto iba a pegar a la zona sur de nuestro país, y que el rezago que ya venían cargando esos estudiantes se iba a incrementar. Y nada más, un poco para los que nos escuchan, hablar de 2 años y medio suena poco, pero estamos hablando de un joven que está entrando a la preparatoria con conocimientos de sexto de primaria. Eso es 2,5 años, 3 años, esa es la diferencia. ¿Cómo cierras una brecha así? Sí, y ese es justamente el que tú describes, el peor caso, que es en el peor escenario para el sur, ¿no? 3 años de pérdida en aprendizaje. Y mira, te pueden decir, es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque las regiones tienen infraestructuras completamente distintas, pero si es tan obvio, entonces hay que tomarlo en cuenta. Si las capacidades de infraestructura de conectividad, por ejemplo, entre el sur y el centro es completamente distinta, entonces cuando diseñamos el modelo tenemos que incorporar eso, ¿no? Si sabemos que los recursos económicos de los hogares para que en el ámbito privado podamos medio resolver el problema son completamente distintos entre las regiones en el país, entonces eso hay que tomarlo en cuenta
para enfrentar el problema, ¿no? Son cosas obvias, pero que no por eso dejan de ser ciertas y que por eso nos llevan a un resultado con estas características, ¿no? Ahora, si ya sabemos, o si empezamos a saber ese tamaño, creo que lo preocupante es no ver algo que empiece a corregir esas cosas, porque el chavo de sexto de primaria no va a entender cuando llega a tercero de secundaria. Roberto ya lo decía, no va a entender no lo va a entender si tiene conocimientos de sexto de primaria. ¿Cómo intervenimos no digo para solucionar porque me parece imposible, pero para mitigar el daño, ¿no, Ale? Sí, y escuchamos algunos planes iniciales de la SEP que anunciaban un par de semanas al arranque del ciclo escolar para cerrar esas brechas de aprendizaje que se habían generado. Yo creo que este mapa nos dice mucho sobre de qué tamaño es el desafío y cómo no se va a cerrar en un par de semanas. Tendríamos que estar viendo como resultado de esto un plan muy ambicioso que esta vez sí incorporará las necesidades como parte del diseño, las necesidades distintas que hay en el país y cómo cierras la brecha de un año, esa estrategia tendría que ser muy distinta a cómo cierras una brecha de 3 años en el sur del país. Roberto. Sí, mira, o sea, si no hacemos nada, entonces, pues, vamos a traducirlo a salarios, ¿no? O sea, ¿cuál es el salario promedio de alguien de tercero de secundaria contra alguien de sexto de primaria? Porque lo decíamos antes de entrar al aire, pero obviamente el mercado laboral identifica las capacidades con las que llegan los trabajadores al mercado laboral y eso lo va a castigar, ¿no? Y la implicación en términos macro, con un impacto micro total, es que la desigualdad se va a ampliar, ¿no? Porque tú tienes brechas ya importantes y entonces quien pueda mitigar desde lo privado, medio lo va a resolver, no necesariamente completamente, pero lo va a medio resolver, y la gran mayoría que no tiene esas capacidades, que no cuenta con recursos, pues no va a poder hacer. ¿Qué hacer? Sí. No, iba a decir rápidamente, un chavo que se gradúa de tercero de preparatoria en estas condiciones, con una brecha de 3 años, no va a estar ganando a lo largo de su vida lo que corresponde a su nivel de escolaridad y las implicaciones, como tú dices, sí, para su familia, para su futuro. El mercado laboral es el que es. Gracias, muchas gracias, Roberto. Gracias al centro, como siempre. Gracias, Ale. Y lo vuelvo a decir. ¿Por qué la UNAM no regresa a clases? ¿Están vacunados todos? En esta ciudad el 98% ya tienen vacunas. Los profesores, los chavos. Regresen a clases. Por favor, ya. Primarias, secundarias y preparatorias están regresando a clases. Regresen ustedes. Roberto, gracias. Ale, gracias. Ese sí es lo que me tiene muy desesperado, caray. Gracias, chao.